saludo al ex Grande Liga panameño Olmedo Sáenz, quien está conectado aquí con nosotros. Le mandamos un fuerte saludo, lo recordamos mucho de cuando vino a jugar aquí en Venezuela, y muchas gracias por darnos esta entrevista, y a Alexis Salcedo por ese trabajo tan espectacular que realizó en esa conversación con Olmedo Sáenz. Esperamos que hayan podido tomarse un café, un agua, un jugo o algo durante esta pausa, y estén listos para esta siguiente conferencia. Vamos a llamar al tercer bate del día de hoy, el ingeniero Marcos Domínguez. Vamos a leer su síntesis curricular. Él es metodólogo deportivo en Academia Superhéroes de la Liga de Béisbol, como terapia clínica para niños con síndrome de Down en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Director y fundador de Evo DEMX, especialista técnico de saltos verticales en la Asociación Estatal de Atletismo de Baja California, entrenador de atletismo salto con garrocha de la selección de Baja California, asesor de gestión deportiva en Omede Estrellas, preparador físico de la Academia Profesional de Béisbol González Sports Academy, director de Ciencias Aplicadas al Deporte INDBC en el Centro de Alto Rendimiento en Tijuana. El motivo de esta conferencia del ingeniero Marcos Domínguez es rompiendo paradigmas en las metodologías del béisbol. Le damos una cordial bienvenida al ingeniero Domínguez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tiene la palabra. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Perfecto. Fuerte y claro. Voy a compartir aquí mi pantalla. Creo que ya me dieron acceso. Y listo, ¿ya pueden ver todos mi pantalla? Sí, profe. Excelente. Muy buenas tardes. Bueno, sé que ya se las dieron en las ponencias pasadas, pero bienvenidos a la que me toca a mí. Soy Marco Domínguez. Algunos ya me conocen por mi compañía Evodance. Hemos publicado bastantes videos ya desde hace varios años y me han invitado para compartir un poco de lo que venimos haciendo. Y en uno de los temas que más me gusta y más me apasiona y me considero un experto es en romper paradigmas de las metodologías de entrenamiento. Y vamos a hablar, obviamente, dirigido al béisbol. Pero cuando abordamos este tema, prácticamente las técnicas que les voy a dar, los consejos o sugerencias, pues puede servir para cualquier cosa, independientemente del deporte o en el área que te dediques. ¿Alguien de ustedes, yo sé que a muchos tienen su micrófono apagado, pero a veces cuando escuchamos la palabra paradigma nos quedamos como, no sé ni qué es o qué onda con esa palabra, o la hemos escuchado y no la hemos investigado? Pues antes que nada hay que irnos a qué es un paradigma, ¿no? Un paradigma es un modelo, un patrón, un sistema que se va siguiendo generaciones tras generaciones. Y en el béisbol hay mucha información que se viene haciendo por el simple hecho de que se hacía, o lo hacía mi papá, o lo hacía mi abuelo, pero no entramos a abordar el tema. Entonces, algo que tenemos que dejar en claro es que estos paradigmas se pueden romper para crear nuevos paradigmas, crear nuevos sistemas, y tenemos que dejar en claro que hay muchas cosas que ya son casi obsoletas, que si nos metemos a las ciencias aplicadas al deporte, nos daremos cuenta que hay cosas que a veces pues ya no tiene ni sentido que sigan haciendo, como por ejemplo, a veces confundimos que el simple hecho de correr nos va a hacer lanzar más, y pues una cosa es que te ayude a que tu brazo se recupere, que te ayude a que tu brazo esté más saludable por el hecho de que tienes una mejor recuperación, pero no tiene nada que ver con que te desarrolle las fibras musculares para lanzar más rápido. Entonces, hay muchos temas que inclusive yo he ido escuchando, siendo que no me dedico 100% en un deporte, sino trabajo bastantes, y en el béisbol como en el fútbol son deportes donde hay mucha desinformación. En este caso, pasaré a que
no existen para romper paradigmas un libro. A veces por lo que hago, los ejercicios que hago, es muy común que me pregunten, ¿dónde sacaste esos ejercicios? ¿En qué libro? Y la verdad es que no existe ningún libro. Igual, si alguien quisiera hacer un libro con este tema, créanme que será de los primeros que hay para poder comprar en el mercado. Entonces, si no existen libros, si no existen bibliografías para poder romper los paradigmas, pues entonces, ¿en qué nos basamos? Y aquí está uno de las claves, el 50% está en ti. Y muchas personas pueden escuchar esto como, lo mismo de siempre, o a veces están sentados en su silla diciendo, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo, y luego está en ti. Y no es así. La verdad es que la mitad está en ti, y para ello hay que explicar que hay arquetipos. Estos arquetipos son personalidades que ya vienen en algunos, pues, naturales, así como hay algún jugador que puede ser un pitcher natural, un fielder natural, o tiene ciertos movimientos que ya los tiene por de alguna manera en su epigenética o la genética que tiene o en su vida o lo que hacía día a día, independientemente de lo que haga, pues algunos ya tienen algún don, ¿no? Algún brillo. Hay personas que tienen pues la capacidad de ser exploradoras, hay personas que tienen la capacidad de ser, como aquí dicen los arquetipos, pues cuidadores, y usted se puede dar cuenta que en nuestro vientre familiar, nuestros hijos, amigos, hay ciertas personalidades que destacan más de unos que de otros. Entonces, para poder nosotros romper paradigmas, tenemos que tener el arquetipo de ser exploradores, de querer tener ese atrevimiento, de a lo mejor la sabiduría no es tan importante, pero sí tener el deseo de querer saber más, de querer conocer más, de querer experimentar, de querer ir al bosque con un hacha y no importa que vaya por otro camino, simplemente quiero yo crear un nuevo camino. Entonces, esto está en ti, pero también tenemos el otro 50% está en el conocimiento. Y aquí entra un gran dilema porque a veces creemos que el conocimiento es sé algo o aprendí algo y no podemos entender que el conocimiento son muchos aspectos para poder tener un conocimiento 100% o ser un experto en su totalidad. Y para ello quisiera hablar un poco de la gran pelea. ¿Qué es más importante, un título o la experiencia? Y fíjense que aquí, para poder romper paradigmas, aquí entramos en uno de los grandes problemas porque podemos tener gente que viene con una formación académica y podemos tener gente que tiene mucha experiencia. Y la clave no es que esta es mejor que esta. La clave está en tener las dos. O sea, si una es buena y la otra es buena, ¿por qué no tener las dos? Y no estoy hablando en un papel y no estoy hablando de que vete a sudar al campo. Estoy hablando de que cada una te aporta. Y si tú quieres ser un experto, pues tienes que tener lo más que se pueda. No solo 2, 3, 4, 5, 6. Y parte de romper el paradigma es esto. Tener y comprender que todo te puede ayudar sabiéndolo utilizar. Ahora, el ciclo del conocimiento, para poder romper los paradigmas y crear nuevos paradigmas, es un proceso bien sencillo en el cual es adquirir el conocimiento, después aplicarlo, experimentarlo, para después desarrollar cosas nuevas. Entonces, esto es interesante porque cuando queremos innovar, cuando queremos romper un esquema, a veces nos queremos detener en una sola área y esto no es así. Para poder romper y crear nuevas metodologías, tenemos que estar atentos a todo y todo puede servir o al mismo tiempo saber que inclusive no nos puede servir. Pero si no sabemos, no vamos a poder avanzar ahí. Ahora, vamos a la siguiente parte. Vamos a combinar el conocimiento. Esto es interesante porque si no hay libros, como se os había comentado hace un momento, si no hay libros, pues entonces, ¿cómo creas nuevas metodologías de entrenamiento? Aquí es la combinación de conocimientos. Por ejemplo, podemos combinar la fisiología del ejercicio. Podemos saber que hay principios de multilateralidad, donde se pueden trabajar diferentes aspectos. Podemos trabajar unilateralidad, que cada quien es diferente. Principios de carga progresiva, principios de asimilación, de periodización. Entonces, sabemos que para poder estructurar un entrenamiento tenemos que respetar ciertos principios. Entonces, para ser entrenador hay que conocer sobre fisiología del ejercicio.
También hay que conocer de metodología de entrenamiento deportivo, qué tipos de entrenamientos hay, propioceptivos, lúdicos, etcétera, etcétera, etcétera. El abanico es muy grande. Cuando comprendemos cada tema o comprendemos cada libro, por así decirlo, de conocimientos, y después lo unimos, y por qué no, hasta un libro de creatividad, de pedagogía, cómo enseñar, y combinamos todo esto, automáticamente nos hacemos más fuertes. Y no solamente lo estoy diciendo por el hecho de devórate libros y léelos, sino, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que debemos de enlazar, del rompecabezas, combinarlo. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye Marco, ¿cómo creas tantos ejercicios? ¿O dónde está el libro que tú utilizas? Es la combinación de muchos libros, de mucho conocimiento, para alcanzar el objetivo que quiero, para buscar que la persona asimile la información, para adaptar a las necesidades y al nivel del niño o del joven o de grandes ligas o a quien quieran trabajar o el deporte que quieran trabajar. Entonces, esto es importante y lo puedo relacionar con el hecho del béisbol por el lado de que ya no nos interesa que un jugador solamente sepa batear bien o que sea buen primera base. Tenemos que tener los 5 elementos. Tenemos que batear, lanzar, cachar, correr. Entre más completo, mejor el pelotero hoy en día. Pues es lo mismo. Entre más completo el entrenador, entre más conocimiento domina y sabe aplicarlo, pues mejor entrenador va a ser. Entonces, esto es interesante porque siempre lo hablamos hacia el pelotero, pero nunca lo queremos hablar hacia nosotros mismos. ¿Qué tan completo soy como entrenador? Y esto se adquiere con el conocimiento, sea con DVDs, libros, revistas, cursos como este o congresos como este, pero también la experiencia, el campo, el sudar, el equivocarse, batallar, el experimentar, el ser curioso. Todo esto va a abordar que ustedes puedan tener esa capacidad de poder romper los paradigmas. Ahora, voy a dar 5 sugerencias, consejos que a mí me sirven bastante para poder crear nuevas metodologías aplicadas al béisbol o a cualquier deporte. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta? Sé que son al final, pero me fui muy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, creo que tienen el micrófono apagado todos. Sigo. Sí, creo que tenemos silenciados los micrófonos, profe, pero todo bien. Ok, excelente. La sugerencia, no voy a decir ni consejo ni tip, porque ya como que esto lo escuchamos mucho, más bien va a ser una sugerencia. A mí me ha servido y si a usted les puede servir, pues adelante. Cada quien puede agarrar o adaptar algo que aporte. Entonces, la sugerencia que yo les puedo dar, que a mí me ha servido, es ser un verdadero experto. ¿Pero qué es ser un verdadero experto? Yo lo trabajo en 5 niveles. Y esto no lo leí en un libro, es algo que he ido aprendiendo. El nivel 1 es el conocimiento común. Lo que te enseñan en la escuela, en la casa, la familia, en el campo, con tus amigos. Ese es el conocimiento común. Lo que está en el universo común, lo que escuchas, así se agarra el bat, así se batea, así se lanza, lo común, esté bien o esté mal. Esto te va a servir hasta para saber qué no hacer y qué sí hacer. Ahora, el nivel 2 es el conocimiento que yo le llamo el nivel otaku. Un otaku son personas apasionadas al anime, a las caricaturas japonesas, y si las ven, esas personas se obsesionan, están de alguna manera siempre al pendiente de qué va a sacar Japón. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que ser un otakus en conocimiento deportivo. ¿Qué es lo nuevo? Estar inclusive formado en la fila antes de que vendan el primer producto. Saber qué va a salir en 5 años adelante. Entonces, esto es un conocimiento otaku. Siempre estar, no al día, a 2, 3 años al frente de lo que se está haciendo ahora. Y mucho de este conocimiento ni siquiera está todavía en las escuelas, en la casa, con los amigos. Entonces, un conocimiento nivel otaku o nivel 2 es este tipo de conocimiento que está enfrente del presente. Ahora, el nivel 3 es lo que yo le llamo el conocimiento elite, el conocimiento que está en el top 5 a nivel mundial. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? ¿Quiénes son los mejores entrenadores que están ahorita? ¿Qué es lo que están haciendo? Les pregunto aquí, ¿conocemos a buenísimos jugadores o peloteros o atletas de muchos deportes? Pero ¿quién los desarrolló? ¿Quién hizo
voy a decirlo jugador. Díganme 5 nombres de grandes entrenadores que han desarrollado. Entonces, a veces no es tan fácil como decir nombres de jugadores. A lo mejor algunos sí lo pueden nombrar, pero habrá otros que sí se les va a dificultar poder decir nombres de entrenadores que estén punteando en la actualidad. Ahora, este tipo de conocimiento pues nos sirve a nosotros para saber qué es lo que se está haciendo en la actualidad al nivel más alto. ¿Cómo están trabajando ahorita los entrenadores con sus atletas en grandes ligas para desarrollar, por ejemplo, el bullpen? ¿Qué es lo nuevo? Los tipos de swing. A veces yo les digo a los jugadores, ¿qué tipo de swing tienes? O llegan y me dicen, oye, entrenador, es que quiero que me enseñes a batear. Y yo le digo, ok, te voy a enseñar a batear con ese tipo de swing. Y no, es que yo no bateo así. Y la verdad es que hay 5 tipos de swing. Inclusive, ya a grandes ligas, a veces el catcher ya tiene que saber qué tipo de swing tiene para saber qué pelota vamos a lanzar. Y ya parece hasta un juego de espiritualidad en la parte de que ahora sí viene, ahora no viene. Entonces, esto es muy interesante porque ya está evolucionando el béisbol y a veces esta información no la conocen. A veces yo les digo, ¿cuántos tipos de swing hay? Y no me trabaja ninguno. ¿Sabes qué? Yo nomás bateo así y es la única forma para batear. Y no es cierto. Está el swing corto, el swing nivelado, el short swing. Hay diferentes tipos de swing y cada swing sirve para cada situación. Entonces, esto es interesante porque estamos hablando de un conocimiento a nivel elite. Ahora, el nivel 4 es el conocimiento histórico. Este conocimiento es lo que ha marcado la historia. Por ejemplo, hablándolo en metodologías de entrenamiento, ¿qué es la pliometría y quién inventó la pliometría y cómo se inventó la pliometría? Pero todos estamos trabajando saltando bancos y vallas. Entonces, pero no sabes ni por qué se fundó, ni cómo se creó, ni para qué sirve. Entonces, hay ciertas cosas que han marcado la historia en el béisbol, en entrenamientos funcionales o diferentes tipos de entrenamientos que a veces no comprendemos el por qué se crearon y por qué los estamos haciendo. ¿Por qué trabajamos con fuerza elástica? ¿Por qué con las ligas? Nadie lo sabe, pero lo hacemos porque todos lo hacen y esto no es así. El dominar el conocimiento histórico y saber qué ha marcado en las metodologías de entrenamiento nos va a ayudar a nosotros a ser conocedores de poder desarrollar inclusive mejoras a estos cambios que ya llegaron a nosotros. Y el nivel 5 es el conocimiento que te da la experiencia, independientemente que tengas el nivel 1, 2, 3 y 4. La experiencia te va a dar otras necesidades, te va a perfeccionar, te va a ayudar a poder comprender inclusive cosas que gente no sabe. Y si tú dominas estos 5 niveles de conocimiento, créeme que vas a ser un verdadero experto porque dominas lo común, dominas lo que viene al futuro, sabes lo que están haciendo en el momento los mejores, sabes lo que ha dejado marcado la historia en lo que estás haciendo y automáticamente lo has experimentado y ya inclusive hasta puedes hacer el nivel 6, que tú sacas un libro o tú desarrollas una nueva metodología o empiezas a crear algo diferente. Entonces, si tú te consideras un experto y en estos niveles tienes alguna debilidad, todavía no eres un experto. Y yo te invito a que comiences a adquirir conocimiento en estos 5 niveles para que tú puedas ser un experto como entrenador, como jugador, dependiendo del área que te quieras dedicar. La sugerencia número 2 es no tener miedo. Y esta palabra a veces tan trillada es muy cierta. Cuando nosotros tratamos de romper un paradigma, de hacer algo nuevo, tenemos un miedo, no nos atrevemos a experimentar, a intentarlo, a equivocarnos, a que nos critiquen. Cuando yo he sacado un ejercicio nuevo, no se imaginan cuánta gente me dice, eso no sirve para nada, ni siquiera lo están analizando y comprendiendo. Entonces, cuando uno quiere desarrollar o romper paradigmas, tienes que tener esto presente. Me vale, no me importa lo que diga, voy a intentarlo. Pero tampoco te vas a poner una venda en los ojos y te vas a lanzar sin saber. Obviamente, cuando alguien te pregunte, oye, ¿por qué haces eso? ¿Para qué te sirve eso? Pues tienes que tener el conocimiento como experto para poder decir, mira, esto se fundamenta así, de esta manera, esto se hace de esta manera, aquí se trabaja así, y por eso desarrollé este ejercicio para poder asimilar estos ejercicios para esta persona. Y voilà, las personas se quedan calladas, pero a simple vista parece tonto, pero cuando tú tienes el argumento, automáticamente se refuerza y ya las críticas empiezan a bajar. Pero al principio hay que entender que la gente por solo ver te va a criticar. Entonces, a veces tenemos miedo a desarrollar, a experimentar, a presentar, pero esto tenemos que dejarlo en claro. No tengan miedo, equivóquense, de los errores aprende. Inclusive, muchas de las
cosas que tenemos hoy en día como tecnología, medicamentos, han sido por errores, inclusive la aspirina. La aspirina no fue hecha para lo que la usamos hoy en día. Entonces hay muchas cosas, inclusive hasta la misma luz, ¿no? ¿Cuántas veces tuvo que equivocar esta persona para poder encontrar la bombilla y que prendiera? Entonces nosotros también tenemos que entender que nos podemos equivocar, pero ojo, no porque nos podamos equivocar vamos a lesionar niños. También tenemos que entender las metodologías, las pedagogías, y hay que saber hasta dónde está el rango o la flexibilidad para poder experimentar. Ahora, 3, combina las combinaciones. Esto es muy interesante porque pues, si ya está combinado, ¿para qué lo combino? Parte del desarrollo de metodologías es combinar. Si ya hice esto con esto, pues ahora lo hago de esta manera. Si ya tengo, por así decirlo, el efecto sándwich, ya tengo el pan arriba y abajo y tengo el jamón y el tomate acomodado, pues ahora lo pongo al revés, pues ahora lo pongo de lado. Entonces, hay que combinarlo. ¿Y por qué no poner el pan en medio? Entonces, esto es interesante porque cuando queremos romper paradigmas, a veces queremos sacar cosas nuevas, a veces queremos descubrir o inventar algo. Y todo a veces está en simplemente cambiar el orden. El orden de los factores no altera el producto. Pues esto es muy interesante porque podemos seguir combinando y combinando y podemos descubrir algo en el proceso. Entonces, el tip o el consejo o sugerencia número 3 es combina las combinaciones. Y ya está, pues hay que ahora hacer una modificación y hay que ver que obviamente esto se soporte con las metodologías y los conocimientos, no nomás lo hacemos por hacer. La sugerencia número 4 es estar 100% conectado, pero conectado con todo. A veces me preguntan, ¿cómo se te ocurrió un ejercicio? Y yo en lo personal voy caminando por la calle, voy viendo ejercicios, cosas en la vida cotidiana y digo, eso me puede servir para un entrenamiento. Un ejemplo, vi una persona que estaba con un aro pasando un perro y automáticamente cuando vi que se podía pues hacer un ejercicio con ello, con el perro, dije, a mí me puede servir esto para un ejercicio, que la pelota pase por ahí. Por ejemplo, en el básquetbol pasaban la pelota como si fuera el perro y sí un ejercicio para coordinación de bote y dirección del bote. En el béisbol se puede hacer muchos ejercicios en el cual podemos ver en el día a día, pero si no estás conectado y no relacionas las cosas que ves y les encuentras un sentido, pues automáticamente hay muchas cosas que te van a pasar. Y esto es parte de tener una percepción amplia. Por ello es que hay que estar 100% conectado, desde el ser, desde el espíritu, desde el pensar, desde el hacer. Todo esto tiene que estar conectado. Y si tú lo conectas y te crees que puedes ser un gran entrenador, cada cosa que ves te puede servir para hacer un ejercicio o romper los esquemas. Pero ojo, te van a criticar fuerte porque eso nadie lo hace. Eso es una tontada, sí, lo es, ¿y qué? Pero me sirve. Entonces, es importante estar conectado 100%. El punto número 5, sugerencia número 5 es ser observador, ver más allá de lo normal. Y este es un ejercicio muy común. Si yo les preguntara, ¿qué están viendo ahorita en este momento? Pues una pelota azul. Para muchos sería una pelota azul y se acabó. Para otros sería a lo mejor unas rayas, un tapón brilla, tiene azul de un lado más fuerte que del otro, a lo mejor porque hay una lámpara. Y si vamos apuntando, inclusive hay personas que van a ver más allá, van a decir, bueno, yo veo una esfera, un planeta, veo una ecuación, veo una circunferencia. Entonces, cuando nosotros vemos más de lo normal, es cuando empezamos a encontrar áreas de oportunidad. Entonces, ser observador no es solamente ver, entonces ver más allá de lo normal. Esto es importante para poder romper paradigmas, que todas las herramientas que tienes les puedas encontrar bastante utilidad y que asimismo te puede servir para muchas cosas. Entonces, tú vas haciendo tus herramientas de diferente manera en las cuales vas viendo más allá de lo normal. Entonces, la sugerencia número 5 es ser muy observador, encuéntrale más utilidad a las cosas, como este ejemplo. Pregúntate tú, ¿qué ves ahorita? ¿Una pelota azul solamente? Porque yo veo muchísimas cosas. Ahora, la sugerencia número 6 es analizar otros deportes. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú te quieres trabajar coordinación, por ejemplo, te puedes meter en internet o donde tú consideres que puedes buscar información en internet o en libro, lo que sea, cómo trabaja la coordinación el esgrima, cómo trabaja la coordinación el boxeo, cómo trabaja la coordinación el hockey,
y te vas a dar cuenta que hay muchísimos ejercicios que a lo mejor tú no conocías, pero igual no te sirven porque son para hockey, son para box, pero tú los puedes adaptar a tu deporte. Entonces, una de las sugerencias es que busques en otros deportes cómo trabajan y que no tengas miedo, porque hay gente que dice, yo soy de béisbol, ¿yo para qué voy a estar metido en el voleibol? Bueno, no vas a dar clases de voleibol, pero conocer ciertos ejercicios, metodologías de otros entrenadores, de los diferentes niveles de adquisición de conocimiento, pues vas a poder tú descubrir nuevas cosas. Y no solamente descubrirlas y, eso me sirve, sino adaptarlo, como era el efecto de la pelota, buscarle más cosas que te sirva a tu deporte. Entonces es muy importante que también analices otros deportes. Es que yo soy solo béisbol y yo soy amante del béisbol. El ser apasionado, literal, el ser apasionado te estás bloqueando, porque no podemos ver las cosas con el corazón y ni tampoco con la mente. Es una conexión que debe de haber. Entonces es importante que si quieres desarrollar, también veas qué hacen los demás deportes. Ahora, buscar en otro idioma. La sugerencia número 7. Fíjense que cuando yo buscaba conocimiento en español, ¿cómo entrenan en Japón? Pues me salía muy poca información porque, pues, ¿cuánta información de Japón está en español? ¿Cómo entrenan en Alemania? ¿Cómo entrenan en tal país? Pero si tú te vas al traductor y le pones entrenamientos de pitcher, tradúcemelo a mandarín, por así decirlo, ¿no? Tradúcemelo en chino. Y eso así, aunque tú no lo entiendas, lo pones en el buscador, te va a salir muchísima información, ahora sí, de ese país. Entonces, si vas a buscar información, pues busca en diferentes países. Y esa es una técnica que yo utilizo cuando quiero buscar entrenamientos de coordinación y cambio el idioma, aunque no lo entienda cuando me da la información, pues después uso ahí la tecnología informática para poder cambiarle el idioma al que sí entiendo y ahora sí poder descubrir. Y no solamente con el simple hecho de descubrir, también hay que ver que te sirva, hay que ver que se pueda adaptar a la edad o al niño que lo vas a hacer y que se tenga el nivel. Entonces, también hay que tener conocimiento como entrenador para poder saber qué puedes adquirir y qué no. Porque hay veces que los ejercicios están, pero no sabemos para qué son. Entonces, también hay que tener un conocimiento para poder decir, eso es para eso, me puede servir para esta otra cosa. Entonces, es importante buscar en otros idiomas. Sugerencia número 8. Más creativo, ser muy creativo. Esto es importante. Y no tengan miedo a veces cuando hablamos de la palabra creativo, es como que, estamos jugando, nos estamos divirtiendo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Ser creativo es tener esa perspicacia, encontrar soluciones a problemas complejos, buscar la manera y no tenerle el miedo a voltear las letras, a cambiarse, equivocarse. Entonces, a lo mejor usar pelotas de colores, ¿por qué no? Entonces, ser creativo es importante. Y si a las personas de aquí en su vida alguna vez han dicho, es que a mí no se me da la creatividad, pues es importante desarrollarla. Y parte de ello es estar investigando cuántos tipos de creatividad hay, cómo se desarrolla y empezar a hacerlo. Y una de ellas, fíjense, es aburrirse. Y suena hasta tonto, ¿no? Porque el aburrimiento es el desarrollo de la creatividad, no tienes nada que hacer, pues te pones a ver qué piensas. Entonces, a veces cuando a un niño le damos un videojuego o lo tratamos de entretener con algo, estamos limitando ese aburrimiento que va a formar parte del desarrollo de la creatividad. Entonces, también como entrenadores es importante dejar el celular a un lado, aventarlo y a ver qué me pongo a hacer, hablar solo, aunque sea, pero desarrollar la creatividad es importante. Vamos al siguiente. 9. Dominar el entrenamiento del cerebro triuno. Tengo un curso en mis redes sociales donde hablo especialmente de ese tema y esto es importante para romper paradigmas porque el cerebro triuno te habla de cómo se compone el cerebro y hay que entender que se habla de 3 tipos de cerebro, el instintivo, el emocional y el racional. Si nosotros sabemos dirigir nuestros entrenamientos hacia cada tipo de cerebro, podemos desarrollar nuevas metodologías que van más afinadas hacia una metodología o desarrollo en algo específico. Por ejemplo, el cerebro racional o neocórtex es la parte que nosotros tomamos decisiones, pero cuando nosotros bateamos, pues no pensamos, viene la pelota muy abajo, voy a batear con un swing corto. No hacemos eso. Prácticamente nosotros ejecutamos
Por ende, es importante que sepamos cómo se comporta cada tipo de cerebro y podemos afinar mejor o dirigir un entrenamiento o ser más creativos con diferentes tipos de entrenamiento. Entonces, esto es muy importante que lo dominen porque casi nadie trabaja con este tipo de información que ya se utiliza en neuromarketing, que ya se utiliza en la neurociencia para vender, para comprar, en otro tipo de áreas, pero el entrenamiento deportivo está siendo olvidado. Y aquí está un área de oportunidad para poder desarrollar entrenamientos dirigidos a los diferentes tipos de cerebro. El siguiente sería, y último, destruye y segmenta para volver a construir. Algo que yo trato de hacer en los ejercicios es siempre destruir en lo más pequeño, segmentarlo. Si voy a enseñar un swing de bateo, si voy a enseñar un ejercicio para lanzar la pelota, pues trato de hacer un montón de ejercicios desde lo más chiquitito, desde lo más pequeño. Cómo se levanta, un ejercicio para levantar el codo, un ejercicio para levantar el brazo, un ejercicio para los dedos, un ejercicio para las uñas, un ejercicio para la mugre de las uñas si es necesario, pero lo voy a cortar en el átomo lo más pequeño en la materia que pueda haber. Para de ahí empezar a segmentar el 1 con el 2, otro ejercicio del 3 con el 4, un ejercicio del 5 para el 7, y ya llegando a esto, pues ahora sí pasamos del 1 al 100 o de la A a la Z, no importa, pero sí es muy importante destruir, segmentar ejercicios y después volver a construir para poder desarrollar muy buenas metodologías. Si tú sigues estos 10 pasos, sugerencias que a mí me sirven, créeme que vas a poder romper los paradigmas del entrenamiento, del béisbol, del fútbol, del atletismo, del deporte que sea en el ámbito que tú desees estar. Esto sería todo lo que tengo para ustedes. Preguntas, dudas, con toda confianza. Sí, profe, ahí. Sí, bueno. Gracias, licenciado, por esta grata conferencia y estos gratos minutos concediéndonos todos sus conocimientos sobre las ciencias aplicadas al deporte. Y bueno, algunas preguntas que ya hacen los participantes de este congreso a través del chat, consultan qué opina de romper los paradigmas de que para ser un profesional debes haber jugado desde muy pequeño, por ejemplo, a los 4 años, y no como se podría comenzar a edades como, por ejemplo, a los 10 o 12 años. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Es que está un poquito complicada la redacción, perdón. ¿Qué opina de romper los paradigmas de que para ser un profesional debes haber jugado a partir de los 4 años y no, por ejemplo, de haber comenzado de 10 a 12 años a jugar? Sí, ya. Mira, lo voy a responder y con todo respeto a la gente que piense que es bien eso. A veces llegan las personas a pedir una oportunidad laboral conmigo como entrenador y me ponen en su currículum la experiencia a partir de los 4 años. ¿Tú crees que me va a interesar la experiencia que tuvo a los 4, 5, 6, 7 años para contratarlo como entrenador? Pues no. Entonces realmente no tiene nada que ver. Así de sencillo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que un buen tip, un muy buen consejo, una acción de campo sí te la puede dar un atleta, un pelotero, porque ha estado viviendo eso. Pero a final de cuentas, muchos peloteros no se preguntan el por qué hacen los ejercicios, no se preguntan el por qué. Habrá unos que sí son un poquito más curiosos que otros, como lo que explicaba los arquetipos, pero si no lo ves, difícilmente te va a poder enseñar. ¿Cómo le vas a enseñar a un niño? Veme, ¿cómo lo hago? ¿Así hazlo tú? No, eso no es así. Hay que saber de metodología para saber cómo asimila al niño. Entonces, sí te puede servir de alguna manera como una experiencia que puedes aportar a otro jugador, pero tú tienes que prepararte como entrenador, tener experiencia como entrenador para poder ser entrenador, independientemente de que tú puedas tener algo de experiencia. Ahora, ojo, si tú eres un entrenador y te has capacitado como entrenador y fuiste jugador, tienes la ventaja, pero te capacitaste como entrenador. De lo contrario, solamente con ser jugador para ser entrenador, yo en lo personal le quito mucha credibilidad para ser entrenador. Inclusive cuando llegan a mi compañía y me preguntan, ¿dónde están los jugadores profesionales para que entrenen a mi hijo?
Pues le digo, aquí no hay jugadores, aquí hay puros entrenadores, se pueden ir al campo de béisbol y allá van a encontrar muchísimos jugadores profesionales, porque aquí somos entrenadores profesionales. Entonces, sí tenemos que entender que no tiene nada que ver la experiencia que se tiene de niño para ser entrenador. A más que el niño sea un prodigio y haya comenzado con libros de metodología deportiva a los 4 años, y no creo que a ningún niño le interese saber de eso. ¿Qué metodologías recomienda para desarrollar los principales músculos? ¿Qué metodología recomiendo para desarrollar los principales músculos? Esa es la pregunta. Sí, correcto, correcto. Profe, debe activar el audio. Ahí está. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, correcto. Sí. Ok, fíjate que yo comprendo, ¿no? Que hay preguntas que son duda y a veces es mejor preguntar y vernos, pues no correctamente o bien hacer ese tipo de preguntas. Cuando me preguntas esa pregunta, ¿qué metodologías tengo que utilizar para desarrollar mejor los músculos? Pues en lo personal yo te diría, hay muchísimas, ¿no? Pero no es que quieras desarrollar, yo te podría preguntar a la persona, ¿quieres desarrollar una persona explosiva? ¿Quieres mejorar una persona que sea resistente? ¿Para qué quieres enfocar el desarrollo del músculo? ¿Sí me explico? Porque si yo te digo, vas a desarrollar el músculo, pero ¿cuál es el objetivo que quieres para el músculo? Entonces, cuando tú haces esa pregunta a un papá, a un jugador, a lo mejor te inventa. Pero cuando tú haces esa pregunta a un entrenador, la pregunta sigue siendo incompleta. Ahora, voy a tratar de analizar la pregunta como normalmente lo ven los peloteros, los jugadores hoy en día, desarrollar fuerza, así de sencillo. Ahora, para poder desarrollar la fuerza, no es la metodología, es el proceso. Por ejemplo, para desarrollar músculo, número 1, desarrollar hipertrofia. Número 2, mejorar coordinación intramuscular, que ese músculo que se está desarrollando se reclute y se active. Número 3, mejorar el abastecimiento energético, el tipo de energía que requiere ese músculo para poder trabajar en las funciones que lo necesita, lo que comentaba anteriormente. Número 3, mejorar la coordinación intermuscular, hacia el movimiento que quieres mejorar esa fuerza, a la aplicación de esa fuerza coordinativamente. Y la 3, la transferencia. Entonces, el mejor modelo para desarrollar el músculo es trabajar una metodología dirigida acorde a lo que lo necesitas. En este ejemplo, es para desarrollar la fuerza explosiva. Músculos para fuerza explosiva. Se necesita tener una base teórica y metodológica para poder desarrollar, innovar, y lo que funciona para un grupo étnico no funciona para otros. Cuando se innova, debe ser con plena conciencia en la composición física y genética del individuo. Es muy atleta, tiene composición física diferente. Esto de inventar ejercicios o técnicas sin... Hola. Creo que se escuchó la mitad del audio. Sí, ¿puedes repetir la pregunta, Marcos? Okay. Sí la entendí la pregunta. Era más que todo un comentario de uno de los participantes. Dice, se necesita tener una base teórica y metodológica para poder desarrollar e innovar porque lo que funciona para un grupo étnico no funciona para otros. Cuando se innova, debe ser con plena conciencia en la composición física y genética del individuo. Es muy irresponsable generalizar, ya que cada atleta tiene composición física. Sí, mira, eso se... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, la pregunta que acaba de hacer la persona se responde con un principio importante que está en la fisiología del ejercicio y se llama principio unilateralidad. Todos son diferentes,
la epigenética, el somatotipo, las habilidades, todo es diferente. Entonces, cuando se desarrolla un ejercicio creativo, es para solucionar ciertos aspectos. Inclusive, yo siempre he dicho que cuando desarrollamos una metodología de entrenamiento para un equipo, ya no es alto rendimiento, porque las metodologías son individuales. Cada quien tiene una estructura y una asimilación diferente. Entonces, si tú desarrollas una planeación para un equipo, ya no es finura de alto rendimiento. Pero igual, sacas la clase, ¿no? Ahora, respondiendo esto, sí, es importante que se respete las capacidades, el nivel, el somatotipo, todo, la edad, ¿por qué no también? Y si tú vas a copiar un ejercicio, no estás mal tú por proponerlo. Está mal la persona que lo copia sin saber. Entonces, sí te tienes que basar en la persona que vas a dirigirlo. Entonces, la responsabilidad no está en uno, ahí te va un ejercicio. También la persona que lo quiere, la responsabilidad en saber si lo puede utilizar o no, o preguntar por lo menos. Entonces, sí hay que tener conocimientos, hay que saber para poder innovar. Y si vas a utilizar algo de alguien, pues hay que tener conocimiento para saber si te sirve y si no, preguntar. Bueno. Profesor Marcos, ¿no se escucha? ¿Sí me escuchan? Sí, a usted sí, al moderador que no logramos escucharle. Se nos fue. Creo que es un problema de audio con él. Bien. Profe, si tiene algo más que agregar antes de dar paso a la siguiente ponencia. Pues en lo personal, solamente agradecer la invitación. Soy un entrenador y un ponente muy agresivo en la forma en la que hablo, en la forma en la que expreso. Y si alguien se siente ofendido, pues de alguna manera pedir una disculpa, no lo hago por el hecho de imponer, lo hago por el hecho de que me apasiona y yo me quemo por dentro de tratar de conocer más y expresar más. Así que de antemano no es la intención de ofender a nadie, simplemente pues me apasiono tanto y es un desborde de energía, de conocimiento y de ganas de querer aprender, que al final de cuentas la intención siempre va con el corazón de querer ayudar, ¿no? Excelente, profe, agradecido.